Imagina esto. Un martes cualquiera en Madrid, mientras el bullicio de la Gran Vía se apagaba poco a poco. Recibí una llamada que destrozó 13 años de matrimonio en apenas unos segundos. «He movido tu herencia a mi cuenta personal», dijo Marisol con un temblor en la voz que me perforó el pecho antes incluso de acabar la frase. Yo estaba en mi taller, rodeado de planos y maquetas, diseñando un nuevo sistema hidráulico para la empresa donde trabajaba. Pero en ese instante todo se detuvo. Sentí el lápiz resbalar de mi mano. Afuera, el calor del día todavía se aferraba al aire nocturno. Dentro, el silencio era atronador. 3,2 millones de euros. Eso es lo que me dejó mi abuela hacía apenas 6 meses. Un legado inesperado que representaba mi futuro. Y Marisol, mi esposa durante 13 años, creía que acababa de arrebatármelo. Mi nuevo novio aprecia a las mujeres ambiciosas, añadió, con un deje de arrogancia, mientras de fondo escuchaba risas, vasos chocando y el murmullo de un bar cualquiera. Esperaba mi furia, quizás súplicas, tal vez gritos, pero lo único que recibió fue mi voz calmada. Gracias por decírmelo. Hubo un silencio largo, y entonces colgó. Me quedé inmóvil, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el rumor lejano del tráfico en la M30. No había rabia en mí, ni lágrimas, solo una extraña sensación de claridad, porque lo que Marisol no sabía es que yo llevaba 2 meses observándola. Minutos después me llegó un mensaje suyo. No intentes detener la transferencia, ya está hecha. Lo borré sin más. Mañana sería un día interesante, muy interesante. Ella había pasado la vida entera gestionando patrimonios ajenos, moviendo dinero con precisión quirúrgica, ganándose la confianza de sus clientes en una prestigiosa firma del centro de Madrid. Marisol conocía todas las trampas del sistema, pero había subestimado una cosa, mi capacidad de prepararme. Cerré el taller pasada la medianoche. Caminé hacia la casa y, para mi sorpresa, me descubrí sonriendo. Por primera vez en meses no estaba su voz criticando mi ropa, mis proyectos o mis ideas. El aire se sentía más ligero. Y mientras apagaba las luces, pensé, Marisol cree que ha ganado, pero está a punto de descubrir que su propia experiencia la va a hundir. Todo había empezado mucho antes. Nos conocimos en una feria empresarial en Valencia, hace 8 años. Yo presentaba prototipos de maquinaria, ella, los servicios de inversión de su compañía. Me cautivó su manera de hablar, seguridad, control, un futuro planificado al detalle. 2 años después ya estábamos casados en una ceremonia discreta en Sevilla. Yo defendía la idea de ahorrar para una casa. Ella, aunque decepcionada por no tener una boda lujosa como la de sus amigas, aceptó. La herencia llegó como un terremoto inesperado. Mi abuela, que había invertido en tecnología cuando nadie creía en ella, dejó una fortuna que jamás imaginamos. Recuerdo el instante en que el abogado lo anunció. Marisol estaba a mi lado y vi cómo se le iluminaban los ojos. «Tenemos que ser inteligentes con esto», me dijo. «Nada arriesgado, todo seguro, rentable, previsible». Pero pronto algo cambió. Viajes repentinos a Nueva York, reuniones de trabajo que parecían multiplicarse, excusas vagas sobre estrategias de inversión en la costa este. Yo fingía creerla, aunque cada regreso traía un nuevo aroma de perfumes que no eran suyos y una distancia que se podía cortar con un cuchillo. Y ahora, aquella llamada confirmaba lo que ya sospechaba. Marisol no solo me había traicionado como esposa, sino como socia, como confidente, como la persona en la que confié mi vida. Lo que ella ignoraba era que, desde el momento en que mi abuela me dejó ese dinero, yo había diseñado un plan paralelo. Un plan en el que Marisol nunca tuvo un papel protagonista. Y mientras el amanecer de Madrid empezaba a teñir de naranja los edificios, yo ya sabía algo con certeza. La partida apenas acababa de comenzar. La primera señal llegó casi sin querer. Un recibo arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Cena para 2 en Laurón, Manhattan. $87 solo en vino.
Cuando se lo mostré, Marisol sonrió nerviosa. Es una cena de negocios, cariño. Un cliente importante, dijo, con esa calma ensayada que utilizaba para convencer a cualquiera. Pero algo en su risa había cambiado. La forma en que contestaba llamadas tarde por la noche, saliendo al balcón para que yo no escuchara. Su voz sonaba distinta, más ligera, más enamorada. Y su ropa también. Vestidos que jamás había usado en Madrid. Prendas que parecían elegidas para impresionar a alguien más. Hace 3 semanas contraté a un investigador privado. Se llamaba Rubén, especialista en infidelidad financiera. En menos de 7 días me entregó un sobre con fotos. Marisol, cenando con un tipo distinto en 3 restaurantes de Manhattan. El nombre del acompañante, Emiliano, broker de Wall Street, BMW último modelo, apartamento de lujo. Rubén también descubrió que mi esposa llevaba meses moviendo pequeñas cantidades de dinero, probando accesos, tanteando cuentas. Era un ensayo, un laboratorio secreto para llegar a lo que más ansiaba, mi herencia. Y fue entonces cuando lo vi claro. Si ella jugaba a adelantarse, yo tendría que ser más rápido. La mañana después de aquella llamada demoledora, fui a la oficina como si nada. Tan ligero que hasta silbaba mientras revisaba los planos de un nuevo sistema de transporte. Mi jefe, sorprendido, me preguntó si estaba todo bien, y por primera vez en mucho tiempo, pude responder con sinceridad. Todo perfecto. A mediodía sonó el teléfono, mi abogado. Manuel, necesito que vengas a firmar unos papeles, dijo con voz seca. ¿Qué papeles? El divorcio. Y el reconocimiento de que la transferencia del dinero se hizo con tu consentimiento. Apoyé el bolígrafo en la mesa y miré por la ventana. En el aparcamiento, unos operarios descargaban vigas bajo el sol. Trabajo duro, directo, sin dobleces. Nada que ver con el teatro en el que Marisol intentaba arrastrarme. Marisol, dije al teléfono. ¿Cuándo moviste ese dinero? Silencio. Y luego casi en un susurro. 3,2 millones. La herencia de tu abuela. Revisa otra vez, respondí, y colgué. A la hora ya tenía 7 llamadas perdidas, 12 mensajes, todos desesperados. El último decía, llámame ahora, algo va mal. No la llamé. Esa noche recibí otra llamada, pero de Rubén. Tu mujer ha contactado a un abogado. Parece que los fondos que transfirió no están completos. En esa cuenta solo hay 75,000 euros. Está exigiendo saber dónde está el resto. Sonreí en la penumbra de mi despacho. Abrí el portátil y accedí a mi cartera digital. Allí estaba mi verdadero futuro. Más de 3 millones convertidos en criptomonedas, distribuidos en diferentes wallets, inaccesibles para cualquiera sin los conocimientos adecuados. 2 meses antes, en cuanto vi las primeras fotos de Marisol con Emiliano, había movido el dinero real. Los 75,000 que quedaban en la cuenta eran solo un cebo, una trampa, una oportunidad para medir hasta dónde llegaría. Y ella, como siempre, había corrido directa al anzuelo. Creyó que había robado mi vida, mi porvenir, mi confianza. Pero lo único que consiguió fue quedarse con las sobras. Un botín que no valía nada comparado con lo que yo ya había blindado. Y así, mientras Marisol se consumía en la angustia de ver su plan tambalearse, yo tenía la certeza de que la venganza había comenzado. El móvil vibró sobre la mesa. Otra vez el nombre de Marisol iluminando la pantalla. Contesté. ¿Dónde está el resto del dinero? Exigió con un tono que mezclaba rabia y miedo. ¿Qué resto? Respondí, fingiendo desconcierto. No me mientas, Manuel. Sé que había mucho más de 75,000. Me apoyé en la silla, sin alterarme. Tomaste lo que había en la cuenta. Eso es todo. Al día siguiente volvió a llamar, esta vez desde el despacho de su abogada. De fondo escuchaba la voz aguda de una mujer dictando términos legales. Manuel, tienes que venir a Madrid inmediatamente, ordenó Marisol. Hay discrepancias en la documentación de la herencia. Estoy en el trabajo. Esto es más importante que tu trabajo.
Mi abogada dice que ocultar activos es ilegal en un proceso de divorcio. Miré a mi alrededor. 3 compañeros instalaban un nuevo sistema de filtrado para un cliente industrial. Trabajo real, problemas reales. Marisol, no he ocultado nada. Tú accediste a la cuenta y tomaste el dinero que había. ¡Imposible!, gritó. La herencia eran 3,2 millones. Tengo la documentación. Entonces llama al abogado de mi abuela. Él te dirá lo mismo que yo. Todo fue transferido a esa cuenta hace 6 meses. Silencio. Después la abogada tomó la llamada. Señor Thompson, soy Manuela. Represento a su esposa. Exigimos una divulgación financiera completa, incluyendo todas las cuentas e inversiones adquiridas desde la herencia. Encantado de proporcionar la documentación de cualquier cuenta que existiera cuando Marisol la tocó. Pero eso es todo. Eso no es suficiente. Necesitamos un informe completo de todos los activos. Entonces tendrán que citar mis registros. Yo no oculto nada. Colgué. Volví a sumergirme en mis planos. Esa tarde Rubén, el investigador, me llamó de nuevo. El abogado de tu mujer ha solicitado una orden de preservación de activos de emergencia. Quieren congelar cualquier cuenta a tu nombre. ¿Será un problema?, pregunté. No para las criptomonedas. Eso no pueden rastrearlo. Pero prepárate. Van a hacerte la vida imposible en todo lo demás. Y tenía razón. Esa noche encontré 3 mensajes de voz de diferentes abogados, 2 de investigadores privados y 1 de un contador forense. Marisol estaba tirando de todos sus contactos, movilizando su red de planificación financiera como si fuera una guerra. Al día siguiente, lo vi en persona. Alejandro, contador forense. Delgado, traje de lujo, zapatos que brillaban demasiado para encajar en el aparcamiento de mi empresa. Me estaba esperando al llegar. Señor Thompson, necesito hablar con usted sobre su situación financiera. Llego tarde al trabajo, respondí. Esto solo llevará unos minutos. Su esposa sospecha que ha ocultado activos para evitar el reparto en el divorcio. Lo miré fijamente. Mi esposa transfirió la herencia a su cuenta mientras estaba de vacaciones con su amante, y ahora dice que yo escondo dinero. ¿Le parece lógico? Clark no parpadeó. Las disputas de divorcio suelen ser complejas. Si coopera, este proceso será más rápido. Los activos estaban en esa cuenta. Ella los tomó. Caso cerrado. 3,2 millones no desaparecen así como así. No, dije, girándome hacia la puerta. No desaparecen. Entré al edificio dejándolo plantado entre los camiones de reparto. El fin de semana, Marisol volvió a Madrid. Y aunque llevaba semanas fuera, aún conservaba la llave de la casa. El sábado por la mañana, mientras yo estaba en la ferretería comprando materiales para la terraza, ella decidió entrar. Lo que no sabía es que ese sería el error más grande de su vida. Cuando volví a casa aquel sábado, la encontré en la cocina, portátil abierto, extractos bancarios desparramados por la mesa como si hubiera estado buscando pistas en un crimen. Llevaba un traje caro, de esos que jamás habría usado en Madrid, más propio de una ejecutiva en Manhattan. Su pelo también estaba distinto, como si quisiera ser otra persona. «Tenemos que hablar», dijo sin mirarme directamente. Dejé las tablas de madera en la entrada y me crucé de brazos. ¿Sobre qué? Sobre dónde escondiste el dinero. Yo no escondí nada, Marisol. Tú fuiste quien lo movió. Tú me llamaste desde Nueva York para decirme que me dejabas y que transferías mi herencia a tu cuenta. ¿Qué es lo que crees que queda por discutir? Golpeó la mesa con la mano, furiosa. Eso es imposible. La herencia eran 3,2 millones y la cuenta solo tenía 5,000. Entonces eso es lo que había. La vi repasar una y otra vez los extractos que había extendido. Cada cuenta compartida, cada inversión, cada movimiento. Buscaba un rastro que nunca iba a encontrar. «Eres planificadora financiera, ¿no?», pregunté con calma. «Te dedicas a proteger activos de tus clientes, a blindar su dinero frente a riesgos». «Sí», respondió desconcertada.
Entonces dime, ¿cuál es el mayor riesgo de una cuenta bancaria tradicional? Se quedó callada, incómoda. La seguridad de su tono empezó a resquebrajarse. Manuel, ¿qué hiciste? Protegí mi herencia desde hace 2 meses. Su rostro palideció. ¿2 meses? Saqué el móvil y le mostré algo que la dejó helada. Fotos de ella con Emiliano, su amante, cenando en Manhattan, entrando juntos en un hotel, paseando por los Hamptons mientras me decía que estaba en una conferencia en Denver. Sus manos temblaban. ¿Me contrataste un investigador privado? Contraté protección, la mejor inversión que he hecho en mi vida. Las lágrimas le empezaron a correr por las mejillas, pero no eran de tristeza, eran de rabia. No puedes hacerme esto. Emiliano y yo teníamos planes. Íbamos a abrir una firma de inversión con ese dinero. Era nuestro dinero, Manuel. Estamos casados. Estábamos casados, corregí, mirándola a los ojos. Todo terminó cuando llamaste desde Nueva York y me dijiste que te ibas. Se levantó bruscamente y salió de la casa. Ese domingo ya no volvió conmigo. Se instaló en un hotel del centro y comenzó lo que ella misma bautizó como su campaña de recuperación financiera. En cuestión de días había contratado 3 abogados, 2 contadores forenses y hasta un supuesto especialista en rastrear criptomonedas. Rubén, siempre al tanto, me llamaba para actualizarme. Está quemando dinero a lo loco, Manuel. Pero es inútil. Con protocolos de seguridad adecuados, esas wallets son imposibles de romper sin tus claves privadas. Y esas claves estaban a salvo. Memorizar algunas, guardar otras en una caja de seguridad de un banco que Marisol nunca había pisado. Ni aunque diera con la existencia de las cuentas digitales tendría cómo acceder a ellas. Pero Marisol no se rendía. El jueves por la mañana apareció en la empresa con 2 abogados y una orden judicial. Querían obligarme a una divulgación financiera completa bajo juramento. Mi supervisor, Pedro, me llamó a su despacho con gesto preocupado. Manuel, tienes abogados esperándote en recepción. ¿Esto va a ser un problema para la empresa? Yo respiré hondo, sonreí con calma y le respondí. No, Pedro. El problema lo tiene Marisol. Tranquilo, Pedro. Le dije a mi jefe cuando me preguntó si aquellos abogados en recepción iban a ser un problema. No es nada que afecte a la empresa, solo un divorcio, y mi mujer creyendo que tiene derecho a un dinero que no le pertenece. Él asintió, serio. Resuélvelo como creas conveniente, Manuel. Si necesitas marcharte, tienes permiso. En la sala de juntas ya me esperaba el séquito de Marisol. 3 abogados, una taquígrafa y una pila de papeles que parecían interminables. Su letrada principal, Manuela, comenzó la sesión sin rodeos. Señor Thompson, reconoce haber heredado 3,2 millones de euros hace 6 meses. Sí, respondí con calma. ¿Y admite que ese dinero ingresó en una cuenta conjunta a nombre de usted y su esposa? No, dije rotundo. Un murmullo recorrió la mesa. Manuela frunció el ceño y señaló un extracto bancario. Los registros indican que el depósito entró en la cuenta terminada en 447, propiedad de ambos. Esa cuenta estaba únicamente a mi nombre, aclaré. Marisol figuraba como usuaria autorizada porque la añadí hace años, pero nunca fue titular. Entonces explíquenos qué pasó con esos fondos. Mi esposa accedió a la cuenta y trasladó lo que encontró a la suya personal. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Las preguntas se sucedieron durante 2 horas. Propiedades, cuentas en el extranjero, sociedades, inversiones clásicas, fideicomisos, hasta criptomonedas. Contesté a todas con serenidad. No mentí ni oculté nada. Cuando llegó el turno de las inversiones digitales, fui transparente. ¿Sí? Hice operaciones en criptoactivos. Les mostré las direcciones públicas de mis billeteras. Allí estaban los saldos, visibles para cualquiera que supiera mirar. Pero sin mis claves privadas, nadie podría tocarlos. Aquí hay cantidades importantes, reconoció Manuela revisando la impresión. ¿Cómo se accede? No se accede.
no sin mi autorización. El ambiente se tensó. Yo me limité a guardar silencio. Al día siguiente, viernes, recibí la última llamada de Marisol. Su voz sonaba irreconocible, hueca, gastada, derrotada. Manuel, ya lo sé, lo descubrí. Pasaste la herencia a criptomonedas antes de que pudiera ponerle la mano encima. Mi técnico en informática lo rastreó. Todo ocurrió hace 2 meses, justo cuando contrataste a ese investigador. Yo estaba en mi taller, ajustando un prototipo de bomba hidráulica. El sol iluminaba las mesas de trabajo y, al fondo, los chicos montaban equipos. El contraste no podía ser mayor. Yo construyendo, ella intentando rescatar lo que ya había destruido. Marisol, lo que tomaste fue lo único que había en la cuenta cuando entraste. Exactamente eso. Nada más. Pero 75,000 euros no son nada. Su voz se quebró. Ni siquiera cubre lo que llevo gastado en abogados. Emiliano me dejó en cuanto descubrió que no tenía el dinero. Perdí a mis clientes, me echaron de la empresa. No tengo nada. Te equivocas, repliqué. Tienes 5,000. Y aunque no sea lo que esperabas, es más de lo que muchos tienen para empezar otra vez. No es suficiente. Necesito el resto. No lo necesitas. Lo codiciabas. Y esa es una diferencia enorme. Se hizo un silencio largo. Tan largo que pensé que había colgado. Pero volvió a hablar, entre sollozos. Dime cómo acceder a esas cuentas. Te lo suplico. Cerré los ojos y recordé aquella noche, su llamada desde Nueva York, la risa de un hombre desconocido a su lado, el sonido de copas brindando. Tú misma me lo dijiste, Marisol, que estabas de vacaciones con tu nuevo novio, que habías movido mi herencia a tu cuenta, que él valoraba a las mujeres exitosas. Y colgué. En ese momento comprendí que la batalla había terminado. Yo no había ganado dinero. Había recuperado algo mucho más valioso, mi paz. Porque la verdadera lección no estaba en los millones, sino en descubrir que la confianza, una vez traicionada, nunca vuelve. Cometí un error. Fue lo último que me dijo antes de que colgara. Sí, Marisol, lo hiciste, respondí, y volví a mi mesa de trabajo. Pasaron 6 meses, y en ese tiempo, todo lo que ella había construido con apariencias se vino abajo. La investigación que empezó por intentar quedarse con mi herencia pronto destapó algo mucho más grande. Prácticas sospechosas con las cuentas de algunos de sus clientes. Pequeños movimientos sin autorización, pruebas de seguridad disfrazadas de ajustes de cartera. Gente que había confiado en ella descubrió que no era la profesional impecable que aparentaba, sino alguien capaz de manipular cifras para su propio beneficio. La noticia corrió como pólvora en la comunidad financiera de Madrid. Marisol pasó de ser la asesora brillante a convertirse en un ejemplo de lo que nunca se debe hacer con el dinero de otros. Su pareja, aquel broker de Wall Street con el que soñaba abrir una firma de inversiones, desapareció en cuanto supo que estaba arruinada. Ni amor, ni negocios. Solo la dejó con la cruda realidad de que su futuro se había esfumado. Al final, perdió lo único que realmente le daba poder: su reputación y sus licencias profesionales. Fue acusada de intento de fraude y los pocos 75,000 euros que había conseguido quedarse se esfumaron en abogados, multas y procesos judiciales. La mujer que un día me habló de ambición y éxito, ahora atendía clientes en una tienda de ropa del centro comercial, viviendo en un apartamento diminuto en las afueras. Yo, mientras tanto, tomé un camino distinto. Invertí parte de la herencia en algo que sí podía dejar huella. Un fondo educativo para jóvenes en un instituto público, centrado en ciberseguridad y protección digital. La ironía me arrancaba sonrisas. La traición de Marisol me había obligado a aprender a fondo sobre la tecnología que terminó blindando mi futuro, y ahora esa misma lección estaba ayudando a otros a protegerse. Mi vida siguió en calma. Continué en mi trabajo de ingeniería, resolviendo problemas reales con soluciones claras. Los fines de semana completé el proyecto de la terraza y comencé a levantar un nuevo taller en casa.
El aire se sentía distinto, más ligero, como si al fin pudiera respirar sin esa presión constante de compartir mi vida con alguien que siempre dudaba de mí. La enseñanza fue clara. La traición de Marisol no me arrebató nada. Al contrario, me obligó a mirar más allá, a innovar, a estar preparado. Descubrí que la mejor defensa no siempre es reaccionar con ira, sino adelantarse un paso, usar la inteligencia y transformar el dolor en una oportunidad. Y si algo aprendí de todo aquello, es que la ambición vacía acaba destruyendo a quien la persigue, mientras que la confianza y la preparación construyen cimientos que ni la traición más calculada puede derribar.